La bienvenida a Graciela Mántaras. Ella es psicóloga, subsecretaria de la Mujer, acá de la Municipalidad de Paraná. Así que muchas gracias, porque tu aporte siempre es muy importante. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la verdad que sí, es un tema muy inquietante. Hoy en día todas las mujeres están como en un estado de alerta. Muchas mujeres jóvenes con hijas adolescentes se están replanteando qué hacemos, ¿no? Las criamos en el miedo o las criamos en la autonomía, ¿no? Es como ahí una duda. Otra pregunta que surge así muy reiteradamente en estos días es si se puede detectar un violador, ¿no? Y la verdad que no. No, porque en general son personas que tienen una vida que socialmente es como adaptada, y muchísimos están casados, tienen hijos, o sea, tienen esa máscara, esa fachada social. Por ahí pueden ser personas que a lo mejor sean más introvertidas, quizás como más reservadas, pero no es una característica determinante, ¿no? Lo que sí hay ese otro aspecto, la cara oscura de la luna, digamos, es esta otra conducta, esta otra perversión en muchos casos, ¿no? Creo también que hay casos y casos, o sea... si no generalizar de alguna manera, porque obviamente hay diferentes tipos de abuso, por así decirlo, y que es difícil definir, ¿no? Porque yo he escuchado muchísimas definiciones de lo que significa un abuso sexual, ¿no? Digamos, ¿cómo tomamos? Porque por ahí decimos, el abuso es el que te toca, el que te manosea. ¿Cómo podemos definir en este caso, digamos, abuso sexual? Mira, por ahí hay como una discusión entre el tema de que si hay penetración sexual o no. En realidad, hoy, en términos generales, lo que decimos es que aun cuando no haya penetración, es una violación, ¿no? Todo acto que tiene una connotación sexual, que se ejerce en general sobre la mujer, más de un 90% es sobre una mujer. Que además, no tiene que ver con sexo, tiene que ver con poder, con dominación, con control y con algo así como un ejercicio de poder muy terrible, ¿no? Muy marcado, y que obviamente tiene que tener por parte de la víctima, realmente es una víctima porque no hay un consentimiento claro, ¿no? Entonces todo eso es lo que nosotros podemos pensar como una violación, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, se escucha esto de Zaffaroni y de que si la penetración fue por vía oral, eso no es violación. Es terrible que alguien haya dicho eso, ¿no? Increíble que una figura, un personaje como él pudiera decir eso, más allá de esto de que si fue con la luz apagada tiene menos valor, o que porque era un niño, entonces una niña en ese caso, entonces no era consciente, o sea, es impresionante, aberrante, y esto lo subrayo y en negritas porque es terrible que alguien diga eso. Sí, está muy cuestionado, ¿no? Y hoy este señor está como muy en el, muy en el candelero y muy cuestionado, porque la verdad que le debemos a él una larga trayectoria en la justicia, ha sido formador de jueces. Lamentablemente hay toda una línea teórica y de formación de jueces, y en ese criterio, en esa visión, en esa ideología, además, porque es una ideología absolutamente machista, ¿no?
Sí. Bueno, recibimos a nuestra segunda invitada de la noche, Romina Espoturno. Ella es ginecóloga, también especialista en adolescencia y trabaja con muchas en el hospital San Roque, lamentablemente con situaciones de mujeres abusadas. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Vero, agradecida por el espacio y por interesarte en la temática. Yo siempre digo, no la uso en muchos lugares, pero es una militancia los que trabajamos con la temática, porque cuando uno mira a los ojos una víctima, yo creo que ahí ya el compromiso como profesional para poder ayudar al otro está presente. Totalmente. Hablábamos un poco del concepto de lo que es abuso y violación, ¿no? Porque hay como digamos, decía, bueno, ya el abuso, ya hay una diferencia entre el abuso y la violación, o abuso ya, digamos, lo llamamos a cualquier persona que, digamos, toma a otra desde un lugar de poder, como habíamos dicho, como decíamos con Graciela, independientemente si existe o no la penetración. ¿Cómo ves vos eso en el hospital y con las chicas? Bueno, no, la gravedad es la misma, es un delito, sea abuso o violación, siempre va a tener para la ley se maneja con otra terminología, agravantes o no. Está demostrado por estudios distintos, digamos, que lo que deja secuelas, y en su mayoría son trastornos de la conducta y ansiedad. Y en este sentido, tanto las entrevistas en los últimos estudios que se han hecho, que se ha tomado, por ejemplo, de 1 año a 38 años, o las de años anteriores que han tomado adultos, referencian esto, y muchos no los pueden contar cuando se entrevistan a adultos. Digamos, los estudios se hacen sobre encuestas a adultos, muchos lo pueden hablar tal vez en ese momento de la encuesta, que anteriormente no lo habían dicho a nadie, y esto la psicóloga, la licenciada, lo puede mencionar mejor que yo. Y estos, digamos, cuando uno habla de estos tipos de, bueno, llamémosle abuso en forma generalizada, ¿no? De hablar otros trastornos, ¿no? De otros trastornos. Bueno, sí, eso sí, que quería puntualizar. Bueno, porque obviamente las víctimas sufren a corto plazo y a largo plazo diferentes, digamos, problemas, ya sea psíquicos, físicos, sociales, porque también muchos quedan por ahí con depresiones, no pueden salir a la calle. ¿Cuáles serían Graciela, desde lo psicológico, digamos, los trastornos de las personas que han sido abusadas? Bueno, dependerá mucho de la edad de la víctima, dependerá de que si fue un episodio o si fueron episodios reiterados. A ver, vamos a pensar, una mujer joven que de pronto es violada por un hombre en una situación X. Bueno, es altamente probable que lo que se espere es ver un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Porque eso es vivido como un trauma. Entonces, todo lo que implica el estrés postraumático tiene esto que vos mencionás: el miedo, la ansiedad, quizás el recordar permanentemente una y otra vez la escena, la dificultad para dormir, a lo mejor algún trastorno alimentario vinculado con eso, es decir, el tema de como flashes que vuelven a aparecer una y otra vez, situaciones parecidas, el temor a andar por determinados lugares o relacionarse con determinadas personas que evocan o hacen recordar a la víctima la situación ocurrida. Bueno, ese sería un caso, digamos, una situación. De pronto tenemos estos otros donde hay una mujer, una joven, un adolescente o una niña que han sido abusadas, violadas reiteradamente a lo largo de los años, ¿no? Bueno, esto también lo vemos y lamentablemente lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Bueno, creo que ahí las secuelas pueden llegar a ser mucho mayores, y obviamente, bueno, hay una evolución, un crecimiento de la persona que se va a ver severamente alterado por esto, ¿no? En su
en lo emocional y en su vida amatoria y en su vida sexual, ¿no? Claro, eso hablamos, bueno, como el programa habla de los vínculos, ¿no? Sí. Rompe de alguna manera con vínculos sanos, con la producción de vínculos. Absolutamente, y podría eventualmente, en el caso de ser varones, y haber sufrido pasivamente esto, podría en algún momento convertirse en una conducta activa, ¿no? Ese también está en la historia de muchos violadores, eso, ¿no? Y si no fueron pasivamente, si no lo sufrieron pasivamente, lo vieron, ¿no? Abuso, o sea, por ahí violencia intrafamiliar. La cosa intrafamiliar, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que como esto derrama, digamos, en las generaciones más jóvenes, y entonces se pueden empezar como a replicar conductas que tampoco son para nada sanas, todo lo contrario. Entonces es una larga cadena de cosas, ¿no? Y Romina, ¿cómo te llega una chica en este caso? Porque hablábamos, lamentablemente, que las mujeres son, digamos, más abusadas que los hombres, de alguna manera, en algún porcentaje, ¿se puede saber? Bueno, hay diferentes tipos de abuso, ¿no es cierto? Tenemos los abusos físicos, los abusos psicológicos, el abuso sexual, y en estos los estudios también en Latinoamérica han demostrado que, por ejemplo, los varones son mayormente víctimas de abusos físicos y psicológicos, creo que ha sido medio par, y abuso sexual sí, hay una leve tendencia en mujeres. En los estudios en Hospital San Roque, con los datos que hemos recabado, que en ese sentido lo que más se aspira a mejorar la estadística, porque no hay un nomenclador que unifique el criterio. Ahora, desde el 2011 que tenemos el protocolo de abuso, por lo menos podemos difundir una ficha que la tratamos de proponer como para unificar criterios, ya sean en la acción. Pero ya toma el caso, digamos, en agudo, esta ficha, digamos, que unifica el criterio, pero después las consultas por consultorios externos es muy difícil cuantificar, y va a ser muy difícil nomenclar y unificar para poder tener una idea de los casos reales en salud. Pero bueno, generalmente, o sea, por ahí lo que dice la estadística en forma generalizada. Sí, por supuesto que se da más en niñas, en mujeres. ¿Y qué edad aproximada? Y la mayoría es entre 9 y 12. Hay diferentes estudios. Hay algunos que hablan entre los 6 y los 9 años, y la edad promedio de los estudios que yo he realizado son de 12 puntos y pico, 12 años. En realidad, cuando va formando toda su personalidad, ¿no? Esa niña o ese niño, porque también los varones son abusados. Y se piensa menos por ahí, en el varón. Se piensa menos por esta en el estigmatización que hacemos de lo de género. Exactamente. Sí. Digamos, y físicamente, otra cosa, la familia de la niña por ahí la estigmatiza, entonces siempre es la violada, la abusada, y eso también hay que hablar con los padres. Si el abusador, o por más que sea intrafamiliar, está fuera del núcleo de convivencia, en este sentido lo que ocurre, hay que trabajar con las familias, y lo que nosotros hablamos en las capacitaciones, por lo menos, que está mal llamado, esto ya hay que aclararlo, es la restitución de estas personas del derecho a ser niño, de poder tener una vida saludable, poder ser abordado en forma integral, y esto es lo que oferta el consultorio de adolescencia del Hospital San Roque, y el resto de los consultorios que por lo menos tratamos de promover, visto desde la salud integral. Y en esto falta trabajar. Bien, y desde la restitución. Capaz que es difícil esta pregunta, pero bueno, es necesaria porque tenemos que saber, desde lo físico, si te ha llegado alguna chica abusada en cuanto a situaciones de lesiones físicas, sí. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que uno puede darse cuenta de alguna manera, si se puede dar cuenta algún familiar? Y las situaciones son tantas como hay personas. Generalmente pasan por la justicia, por el médico forense. Nosotros tratamos de proponer esto desde el protocolo, que digamos que no se la revise así, salvo que sea una cuestión de que tiene que entrar a un quirófano o hay que actuar en forma inmediata por una urgencia, ¿no es cierto? Pero si no, que se espere, que se llame al médico forense, que se haga el informe, o sea,
que se lo llame primero para poder generar la presencia de un médico forense, porque nosotros, si eso lo vamos a utilizar, digamos, se utiliza para prueba, no va a ser validado en este sentido. Sí, ahora después vamos a hablar un poco lo de los protocolos, los protocolos, cómo llevar a cabo para saber, digamos. Lo que se propone es la actuación de un kit, o sea, la existencia de un kit en toda guardia y centros de salud, por más que el centro de salud por ahí se ve limitado y deriva al centro de mayor complejidad. Tiene que existir un kit de abordaje, tanto no hay que olvidarse de la anticoncepción para la menárquica, la niña que ya ha menstruado, la anticoncepción de emergencia, los antibióticos preventivos para infecciones de transmisión sexual. Esto tiene que estar en cualquier guardia y en cualquier centro de salud, inclusive en los privados, por supuesto, para garantizar la prevención en forma inmediata. Y después, bueno, las medidas se van a desencadenar. Siempre desde salud lo que proponemos es justamente como primer medida de protección para la víctima si el abuso es intrafamiliar, la internación, ¿no es cierto? Y esto se costó porque por ahí, inclusive de parte del organismo de protección de derechos, que es el COMNAF, anteriormente, en otro momento anterior, por suerte se fue modificando, era que permanecían internadas meses dentro del hospital, así que terminamos vulnerando los derechos también de estos niños. Así que bueno, esto se fue modificando con también la acción rápida de la justicia. Esto facilitó en estos últimos tiempos realmente que la garantía de derechos, y aparte porque se le está dando un lugar a la víctima que estaba ausente dentro del proceso. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra tercera invitada. Ella es Rosario Romero, abogada y diputada. Agradecemos mucho tu presencia porque creemos que, bueno, obviamente la justicia, la justicia es importantísimo en estos temas, el rol que conlleva y lo difícil que está sucediendo, digamos, a nivel con los casos de Micaela y todas estas cuestiones que han puesto a la justicia en el tapete, ¿no? Cuestionándola en algunas acciones, por lo menos que a la sociedad la ha puesto brava, por así decirlo. Bueno, buenas noches. Primero agradezco la invitación porque la verdad es que el tema hay que tratarlo de este modo, desde la multidisciplina, desde las distintas miradas. Nunca puede ser ni la mirada judicial, ni la mirada médica, ni la psicológica solamente, sino que lo ideal es mirarlo desde la multidisciplina. Está claro que hemos cambiado mucho, hemos incorporado derechos, están muy bien los protocolos, cada día los mejoramos más, o por lo menos se mira más a la víctima. El COPREV también, el Consejo Provincial de Prevención de las Violencias, también ha colaborado en que en Entre Ríos estemos un poco más preparados, pero nunca tanto como para que no nos pase lo que nos pasó con Micaela García. Ahí la falla es más del sistema de ejecución de las penas, digamos, porque todavía no hay en el derecho, y sobre todo en nuestros jueces, una mirada de género, pensando en que los delitos, digamos, de violencia sexual o contra la integridad sexual no son delitos comunes, sino que hay un altísimo nivel de reincidencia en este tipo de delitos. Lo mismo ocurre con la violencia hacia la mujer. Los delitos de femicidio nos ha ocurrido, de hecho tenemos un caso de 2011 que patentiza esto. Una mujer se pone de novio con un femicida en la cárcel, sale con una libertad condicional, empieza a convivir, está embarazada, la mata a ella y por supuesto al niño que tenía engendrando y a la mamá de ella. O sea, y esto es un caso también de libertad condicional sin pensar en este tipo de delito en especial y sin pensar la necesidad de preservar a las víctimas. De todos modos, yo tengo una mirada, si se quiere, digamos, optimista respecto a cómo venimos evolucionando en reconocer este tipo de actitudes y cómo la sociedad cada vez reclama más justicia, más prevención, más mirada hacia las víctimas. Pero hay fallas en el sistema, falló el juez Rossi, yo estoy convencida de que él debió acatar el consejo de el equipo del penal y el penitenciario, el equipo de su propio juzgado, que psicólogos, psiquiatras le indicaban que no tenía que liberarlo. Porque eso inclusive bueno, lo vimos, lo han puesto en la televisión,
digamos, emponchado de que realmente el equipo multidisciplinario, digamos, daba, porque ¿para qué están? O sea, uno son profesionales capacitados, años de trabajo para dar una opinión sobre, digamos, un resultado, y no se toma en cuenta. Ni el sistema penal, ni el derecho de familia, ni muchísimas aplicaciones del derecho, ni muchísimos juzgados pueden prescindir de lo que son los equipos multidisciplinarios. Hoy día el juez no puede tener la misma actitud que tenía a principios del siglo o en el siglo pasado, en el sentido de decir, bueno, mi palabra es la que vale y yo aplico la ley, y la ley es omniabarcadora de todas las situaciones. Cuando se libera una persona que tiene una condena de 9 años, de 10, de 15, lo que hay que pensar es que primero un tribunal consideró que ese plazo era el que tenía que estar encerrado. Segundo, que los sistemas de libertad anticipada son sistemas que responden a un estímulo, es decir, a la persona se le da la oportunidad de ir reinsertándose en la medida que la persona haya cambiado y haya revisado su conducta. Eso es lo que los jueces de ejecución están llamados a velar. Ocurre, y esto es una cosa, me hago cargo de lo que digo, que muchas veces los jueces de ejecución, los jueces de sentencia están íntimamente vinculados al proceso que realizó la víctima, al padecimiento de la víctima. Los jueces de ejecución se olvidan de la víctima, de las víctimas, y ven solamente al sujeto que está privado de libertad, que está cumpliendo una pena, y a sus familiares que van con insistencia, y muchas veces hasta por una cuestión de comodidad ceden ante esos reclamos, cuando en realidad el rol del juez de ejecución es ver que se cumpla la pena en condiciones dignas, sin un castigo hacia el interno, regular las condiciones en que están nuestras cárceles, ver que se lo someta a tratamiento, pero no anticipar una libertad cuando no están en condiciones. Claro, porque bueno, tras todos estos casos que ha pasado, bueno, se sacaron datos y se liberan más de 200 violadores por semana en todo el país. Esto no puede ocurrir más. Es un disparate en función del nivel altísimo de reincidencia que tienen este tipo de delitos. Claro. Eso es. Incluso, fíjate, el diagnóstico que tenía este hombre era de un violador serial. O sea, no estábamos hablando de un episodio único alguna vez en la vida, ¿no? Que ya de por sí es serio, es grave, y que uno entiende que las posibilidades de recuperación desde el punto de vista de lo psicológico es casi nula, me animaría a decir. Bueno, ya tenía reiterados episodios, entonces la verdad que me parece una aberración. 3 denunciados, que no se sabe cuánto es la cifra negra. Exactamente, ¿no? O sea que Micaela vendría a ser el cuarto episodio que conocemos, el cuarto hecho delictivo, y en realidad reúne todas las características de lo que uno dice, bueno, esta persona desde el punto de vista de su estructura psíquica no tiene posibilidades de modificación de nada, ¿no? El otro tema es qué hace la sociedad con una persona así, porque no hay unidades carcelarias suficientes ni acá ni en el país. Ahora se habla de esa cárcel de Neuquén para los delitos sexuales. No sé qué capacidad tiene, o sea, digamos, si hay 800 al mes, leías vos, Vero, que se están liberando, bueno, significa que esos 800 están en algún lugar, en alguna cárcel, y estamos hablando de un mes, liberados en un mes, o sea, no sé, es una cantidad como demencial, digamos. Mucho, por acá que tengo otros datos. En la Argentina se denuncian casi 50 ataques sexuales por día. En el año 2015 en el país 3.746 personas denunciaron una violación sexual, lo que representa más de 10 ataques por día. Bueno, y acá esto es del Ministerio de Justicia. Claro, sí. y hoy hablábamos, creo que fuera de micrófono, esto, en realidad el tema de Micaela, bueno, tomó una trascendencia impresionante, pero en realidad esto es una historia que no es nueva, nada nos sorprende, ha ocurrido millones de veces lamentablemente, y ocurre en situaciones tanto o más aberrantes que esta. Bueno, esta es la que sobresalió, la que los medios nacionales le dieron así un ribete terrible, donde aparece esta cosa con el juez Rossi, ¿no?
que nosotros me parece que tenemos que pensar, el juez Rossi es parte de todo un sistema, es parte de un eslabón de una cadena, es un formateo, si se quiere, de jueces armados. Es lo que hay que ir cambiando. Claro, ¿no? Entonces, si para eso sirve, fantástico, pero en realidad, bueno, nosotros en la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad, y esto era otra cosita que yo quería agregar, ¿cuántas veces la mujer víctima de violencia es una mujer que en su historia tiene violaciones? Y violaciones a veces reiteradas por parte de hombres del entorno familiar más reducido, violaciones que se ocultan dentro de la familia, que son el secreto familiar, violaciones donde las madres y las abuelas miran para otro lado, ¿no? Es decir, esto es historia. Cuando vos me preguntabas cuáles son las secuelas, bueno, también vemos que en esto de la autoestima tan disminuida, en esto de cómo entablan a posteriori relaciones que no son para nada sanas de pareja, bueno, ahí tenemos otra consecuencia, ¿no? Que es reeditar relaciones que, si bien no necesariamente es con un violador, es con un exactamente, ¿no? Y que ese violento y que ese hombre que la somete más de una vez puede obligarla a tener sexo sin que la mujer quiera, y eso también es una violación. Claro, eso también, ¿no? Que antes, si era dentro de la pareja y qué sé yo, era otra cosa, no era violación, pero bueno, ahora ya es como que la mirada se ha extendido, entonces vos decís, bueno, no importa que sea tu novio, tu marido, pero si te somete sexualmente y te amenaza o te pega para tener sexo, eso es violación. También, de eso vamos a seguir hablando, está sumamente interesante, quédate ahí, porque esto nos compete a todos como sociedad. Vamos a seguir hablando de las características, de los protocolos, qué hacer frente a situaciones de abuso desde lo legal, desde lo médico y desde lo psicológico, y muchísimas preguntas más. Vamos a ir a una pausa, tema musical, y volvemos. Bueno, seguimos en esta mesa, mujeres fuertes, mujeres que están comprometidas. Necesitamos más gente comprometida con la sociedad y con causas importantes, porque realmente cada vez vemos situaciones más difíciles. La sociedad está tremenda, no sé qué está pasando, pero a mí me da miedo a veces llegar a mi casa. Nosotros salimos a la madrugada y a la noche llegar sola. Bueno, a todas, creo, las mujeres ya tenemos miedo, realmente tenemos miedo, y de eso, bueno, queremos tener libertad de poder salir a la calle, porque bueno, en estas cuestiones del abuso, lamentablemente, como decíamos, las mujeres somos las más vulnerables en esta situación, pero no olvidemos que también, como decía Romina, que hay muchos hombres también en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo por ahí niños, adolescentes, que atraviesan situaciones violentas de abuso sexual. Yo quisiera preguntarle, digamos, en el caso, como hablamos bastante de protocolos, ¿cómo serían los medios que deberíamos afrontar cuando alguien de nuestra familia, de nuestro entorno, atraviesa una situación de abuso sexual? ¿Cómo serían, digamos, primero pasa por la justicia, después, cómo serían los pasos a seguir? Bueno, no sé quién quiere empezar. Vale. Bueno, lo que proponemos, digamos, para proponer un ordenamiento, digamos, que sea coherente con lo que estamos promoviendo del protocolo, es que generalmente muchos casos se dan a conocer por medio de por educación o por salud, ¿no es cierto? O nosotros tenemos la obligación como civiles, si son menores, de poder generar el informe sobre, o sea, poder acercarnos tanto. En Paraná tenemos el Ministerio Pupilar, y si no, hablar en lo posible con un familiar cercano, o poder generar que la denuncia o el informe lo haga el familiar. Si es intrafamiliar, nos corresponderá tanto a educación como a salud, por ejemplo, en nuestro caso. Bien.
que si no quiere ser otro mayor responsable. ¿Y por qué hay miedo a denunciar, no? ¿Por qué mucha gente calla? En muchos casos en los equipos de salud lo que ocurre es que son lugares muy pequeños, zonas semirurales y son amenazados a posteriori. O vienen, o como a mí en medio privado pasó que te llaman y te amenazan, pero bueno, no hay que tener temor, uno no está acusando, uno lo que está haciendo es presentar un informe, no hace una denuncia. ¿Estamos? Bien. O sea, desde lo profesional. Desde lo profesional. Desde el familiar, sí. El familiar es el que tiene que hacer la denuncia. Que eso hay que dejar bien en claro, que la diferencia entre denuncia y exposición cuando se acercan a la policía, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer, ¿cómo es la diferencia siempre entre...? Es denuncia. Ajá. Lo que hay que hacer es siempre denuncia. Una cosa básica que me parece que tenemos que internalizar todos y sobre todo las mujeres, ¿no? Es que no hay que sospechar del abusado, no hay que investigar a la víctima, ni tampoco hay que hacerla relatar 10 veces, ni someterla a un interrogatorio. Cuando hay la sospecha y la alerta de parte de un docente, de un familiar, de alguien, bueno, tratar de buscar ayuda especializada para que esa personita, que muchas veces es un niño, una niña, otra vez es una mujer que se atrevió a contarlo de algún modo, que lo cuente la menor cantidad de veces y que no sea sometida a un interrogatorio o a una evaluación a ver si es cierto o no es cierto el abuso. O sea, para los niños existe lo que se llama cámara Gesell. Bien. O sea, es un modo de sacar esa verdad, que es una verdad muy dolorosa. El que la puede sacar afuera empieza un proceso de curación también, empieza un proceso de curarse. Es muy importante que lo saque afuera, pero es muy importante también que abrevemos en estos protocolos, que leamos los protocolos, que los veamos, y una cosa que no hay que hacer es interrogar. Antes de ayer me consultó una mamá que había tenido ese problema hace 3 años con su niña y tenía la sospecha que había vuelto a ser abusada, y yo le decía que lo que hay que ofrecerle es un espacio para que la nena pueda hablar, y a veces el espacio es un espacio con un psicólogo, con una psicóloga, que es el ideal, digamos, porque si el abuso es intrafamiliar o se sospecha un abuso intrafamiliar, va de suyo que la dificultad es contarlo. Ha habido casos que han contado un niño y cuenta otra mujer de esa misma familia que cuando era niña le ocurrió lo mismo. Es decir, y gracias a ese niño que contó, esta mujer ya adulta pudo sacar su verdad afuera. Bien, o sea que no, lo que sirve es la denuncia. Eso es lo que sirve, digamos, para que no sirve la exposición no sirve de nada. O sea, que una persona que fue abusada va a la policía, hace una exposición, queda un papel al vacío. No sirve de nada. No sirve. Es la denuncia lo que hace, digamos, que uno... Que abre una investigación. Exactamente. Y Romina... Es importante que en menores nosotros estamos obligados, digamos, es nuestra obligación generar este informe, porque podemos ser el único factor de protección de estas personitas, y si no lo hacemos van a seguir exponiéndose en mayor, vaya a saber cuánto, hasta que alguien pueda ayudarlos, y no es así. ¿Qué rol? El silencio importante. Es complicidad. Y esto es importante que lo manifestemos. Nosotros desde Salud tenemos el protocolo que he llegado a un consultorio, no, como bien dijo la doctora, nos interroga. Siempre cuando uno tiene que hacer una pregunta, o sea, lo que promovemos es que salga fuera la víctima, hay que poder estar con el adulto responsable en el caso y poder preguntarle si viene con el relato. Muchas veces lo derivan de la justicia, para que eso es lo bueno de los últimos tiempos, que se ha articulado tanto, que ya vienen directamente o de COMNAF o de la justicia para seguimiento o para generar el tratamiento dentro de hospitales. Entonces es importante que nosotros no perdamos el para qué vino la persona, no empecemos a preguntar los por qué, de los por qué, porque después se van sin tratamiento preventivo, por ejemplo, de guardias para infecciones de transmisión sexual, y esto ocurre muchas veces. Me derivan al consultorio de San Roque mujeres adultas porque no han recibido el tratamiento en el San Martín, por ejemplo. Entonces, como saben las redes, las personas que están más sensibilizadas, pero no es así, es una obligación de todos los equipos de salud. Qué importante es que nosotros dentro de salud sepamos esto, porque yo creo que mucha gente dentro del mismo hospital
no reconoce, porque no sabe, porque no se educa, porque no se informa este tipo de aparte protocolo. Apuntan a verle los genitales en forma espontánea, o sea, lo más urgente, y en realidad muchas veces no es necesaria la revisación. Por ahí los relatos son espontáneos. Bien. Y muchas veces son aberrantes. Uno no está preparado, salvo los compañeros psicólogos, como médico no está preparado para escuchar semejantes relatos. Y bueno, yo lo que concluimos con trabajo con víctimas, por lo menos de la parte médica, es poder hacer lo que podemos y lo que debemos. El resto se trabaja con redes, con la interdisciplina, y al niño en lo posible está la cámara GESEL, el relato, no hay que preguntarle, no hay que indagarlo. Bien. El relato lo tiene que hacer con profesionales y que avalen ese relato como prueba, que es lo otro. Y lo mismo el examen físico. Bien. No, en los años más o menos 10 años que estoy viendo víctimas, nunca tomé yo, creo que 2 veces una muestra de fondo de saco vaginal. O sea, en el caso de semen. Entonces, es exigencia que estén los kits, que no solamente ahí tenés los tubos para para tomar las muestras, la hoja de papel para vestir la víctima, un montón de cuestiones que tienen los requisitos de los kits, más allá de la medicación. Pero lo importante... El relato. Y poder desencadenar los dispositivos en el caso de que necesite protección esa persona, y de hacer los informes correctos. Si tenemos acceso al protocolo, que es lo ideal, ponerlo adentro de la historia clínica para que quede a disposición después de la justicia, porque es parte de nuestro trabajo en salud. Bien, una vez que llega al consultorio, digamos, después de haber dado el protocolo de emergencia, por así decirlo, que de lo que vos estás diciendo, proteger por lo menos en primera instancia contra un embarazo, contra infección, contra el HIV y un montón de medicaciones que se le dan a las víctimas. ¿Cómo sigue el proceso interdisciplinario de esa persona? Nosotros generalmente por ahí también trabajamos con poblaciones de hogares de menores que justamente están excluidas de su hogar por situaciones de violencia, y vemos que muchas veces no tienen el seguimiento de psicología. Le brindamos de los espacios de salud el equipo interdisciplinario. La situación es escribir, la obligación del profesional es escribir, la obligación de toda la comunidad es saber qué debe hacer salud, qué debe hacer educación frente a un caso, qué debe hacer la justicia para poder ser entes de exigibilidad frente a esto. También, como pasó ahora con la justicia, o otras situaciones, o en la parte médica, que muchas veces esto ocurre, van a guardias y se van sin los tratamientos preventivos para infecciones de transmisión sexual, o son silenciados, no hacen los informes correspondientes. Entonces, es importante que nos informemos como ciudadanos y que tengamos el compromiso con el otro frente a esta temática y a otras, tanto de seguridad como en este caso, de violencia. Bien, ahora vamos a seguir con el tema de protocolo también desde lo legal, porque es importante, de lo psicológico también, cómo es el seguimiento. Pero tenemos un audio que vamos a escuchar del papá de Micaela, que da su relato. El último paredón que los chicos, en homenaje, en el abrazo a Micaela que hicimos el martes para despedirla, sí, estoy al tanto. Armaron un paredón ficticio, decía: las paredes se limpian, las pibas no vuelven. Ese fue el último paredón que ella pintó. Sí, lo vi, salió en los diarios, Ella estaba trabajando en eso, y yo creo que ella muere por resistirse a la violación, porque los antecedentes de Wagner las violaba y las dejaba. Fuerte, ¿no? Fuerte, digamos, la repercusión que tiene este caso, porque, digamos, por lo menos a todos por lo menos a mí, creo que a muchas personas, cuando vemos la foto de Micaela con ni una menos, ¿no? Con toda esa potencia que esta chica tenía para trabajar, justamente en todo esto, termina siendo violentada y muerta por la misma causa por la que ella luchaba. Es así, digamos, en esta cuestión de lo que piensa, de que fue, digamos, porque se resistió este violador, digamos, la termina matando. Y eso podría ser, tal vez, o sea, creo que no sé si lo vamos a saber, en realidad tampoco, aparentemente, por lo que haya trascendido,
No sé qué se encontró en el cuerpo de ella. Creo que debe haber estado ya en un estado avanzado, ¿no? De descomposición, pero tampoco sé, porque no trascendió que en el cuerpo de él hubiese signos de la resistencia de Micaela. Eso es una posibilidad, y la otra posibilidad también es esto de lo que también se habla, que es que un violador serial va como increyendo en su violencia, ¿no? Entonces, en este proceso de una persona con estas características, bueno, esas fases que tienen que ver con la tensión, con la fantasía preparatoria, con el acecho, buscando una presa, digamos, una víctima, y luego el ataque, también podría haber un proceso como de agravamiento de la cosa, y entonces también buscar la muerte de su víctima. O sea, estamos especulando porque en realidad no lo sabemos, tenemos datos sueltos. Y no, sinceramente tampoco hemos leído, creo yo particularmente no he leído el informe del que se habla, hecho por los peritos o el equipo aquel que desaconsejó liberar a Wagner. Pero bueno, las dos cosas son posibles, ¿no? Y creo que también en esto de la búsqueda del sometimiento del otro, porque un violador con estas características es alguien que disfruta mucho, el goce lo tiene puesto, exacto, en el sometimiento y el sufrimiento de la víctima. Entonces, creo que probablemente lo haya como exacerbado más si esta nena se resistió, a lo mejor era como, digamos, luchadora, y entonces si se ha resistido mucho, quizás en él también se ha aumentado esa cuestión del deseo y la necesidad de control, ¿no? Es así. Sí, yo pienso que es así. Sí, es probable. Una cosa sobre la que hay que machacar, sobre todo para nuestros jueces, para los operadores del sistema jurídico, es en la estadística. El abusador sexual y el violento tienden a repetir las conductas. Exactamente. Es decir, no podemos valorar aquella persona que ha obtenido una sentencia condenatoria por este tipo de delito igual que a uno que roba y aún a una estafa. No son lo mismo. Exacto. Porque a lo sumo el daño que puede producir una equivocación jurídica o una equivocación de un juez, en el caso de un ladrón, bueno, que vuelva a robar, pero nunca se va a cobrar una vida. Entonces, en estos casos lo que tenemos que tener una mirada como sociedad, que el sentido del sistema penal es hacer efectiva la pena en estos casos. Es decir, es una forma en que la sociedad se resguarda también de él. No obstante eso, vamos a tener que pensar muchísimo, esto lo comenté en la pausa que tuvimos, en los registros. Bien. Hace años había una oposición cerrada a los registros, porque decíamos, bueno, no vamos a estigmatizar, actualmente los registros existen en todo el mundo, es decir, son una realidad, y además también hay sistemas electrónicos por los cuales se pueden ejercer controles. Tal cual. Claro. Si hay riesgo de una persona que reincida en un delito, aunque haya cumplido 2/3 de su pena y bueno, se le otorga la libertad, bueno, una pulsera electrónica, ciertas reglas de control que la sociedad imponga frente a este tipo de delito. Y tratamiento y seguimiento, o sea, tendremos que aprender como sociedad también a que si alguien está en libertad condicional, tiene que tener un agente de libertad condicional que esté mucho más encima de esa persona en este tipo de delitos. Claro. No en otro tipo de delitos, que yo reitero, no es que subestime el valor de las cosas, pero obviamente las cosas no son las personas. Pensaba en los registros, ¿no? Porque uno por ahí, cuando es deudor, te ponen en el veraz, te dicen, ¿no? Entonces vos vas a pedir un crédito, todo, y sale el registro y dice, a usted no le voy a dar. O cuando se debe cuota alimentaria. Claro, tal cual. De deudores alimentarios. Tal cual. Entonces, digo, lo importante que es esto, porque tal vez, no sé, estás tomando a alguien como en un trabajo, en una escuela, en lugares donde hay mayores exposición de niños y adolescentes, a una persona que obviamente al tener, digamos, la situación va a abusar directamente. Sí, ahora tengo entendido, no sé si es así, Rosario, que para ingresar en un registro de estos tenés que tener ya la condena.
Sí, la condena. ¿Es algo así? Sí, es la condena. De todos modos, en los registros también se puede, así como existe un registro nacional de reincidencia que registra cuando una persona está sometida a un proceso, también se puede registrar el sometimiento a un proceso. Claro, hay que mirarlo. Porque insisto en que no podemos ser poco precavidos frente a este tipo de delitos. Claro. Hay que empezar a ser un poco más profundos en las medidas de resguardo hacia la sociedad. Claro. Si no, el sistema penal no tiene sentido que exista. O sea, si el sistema penal va a ser permisivo para delitos que dañan la vida, que es el valor supremo, digamos, el derecho supremo que tiene un ser humano, me parece que no tiene sentido que exista. Si existe el sistema penal, que tiene que existir, no hay Estado que pueda prescindir de él, tratemos de que sea eficaz, por lo menos en este tipo de delitos. Y lo que escuché también con el caso de Micaela fue que las víctimas que habían sido abusadas, nunca se les dice, nunca se les informa que estas personas salen condicionalmente, digamos, en libertad, y no son para resguardarse, porque decían, yo no sabía, Después hay otra cuestión que de la perspectiva de género vamos a tener que analizar entre las mujeres, digamos. Yo creo que las mujeres tenemos mucha novela en la cabeza. Yo no entiendo por ahí a las mujeres que van y se ponen de novio en el penal con un violador o con un homicida. Es decir, la verdad que sobre eso también tenemos que trabajar, como mujeres con las mujeres, difundiendo. Yo lo digo así a micrófono, medio a lo mejor groseramente, digamos, pero me parece que esto también tenemos que transmitirlo. No existen no somos milagrosas nosotros y no le vamos a transformar la cabeza, en todo caso, de esa persona que se trate, pero no nos convirtamos las mujeres en esas mujeres que todavía se ilusionan con que le van a cambiar las salvadoras, ¿no? Sí, bueno, esto una sola cosa, y perdón la insistencia con esto. El equipo interdisciplinario le dijo al juez, guarda, acá este tipo de personas condenadas cumplen todos los reglamentos carcelarios, se adaptan, pero eso no significa que hayan cambiado. Esa es una de las cosas que el equipo le dice. Y a mí también lo que me preocupa, que ya lo hemos hablado muchas veces acá, es el tema de los vínculos, ¿no? Los vínculos, esto que hablamos, desde el niño, desde la mamá con el niño y las relaciones que va formando, porque de alguna manera estos hombres violadores, abusadores, fueron criados muchas veces por mujeres solas, porque también surge esta cuestión de la separación y todo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en este trabajo que vos hablabas de nosotras mismas? ¿Qué nos pasa a nosotros como mujeres, como género, ¿no? Que permitimos Por eso es importante que se traten las nuevas masculinidades, esto de que hay hombres, padres, madres. Es importante remarcar que, bueno, eso hace a la igualdad de género también, y que sí que son las mujeres las que educan a los hombres, pero que tenemos una impronta cultural tan fuerte que hay que seguir trabajando en la parte preventiva en comunidad. Bien. Entonces esto es importante, que nosotros hablamos desde que se desencadenó un hecho, que es el abuso, en este caso las violaciones, pero en realidad hay que seguir trabajando en comunidad, como dijo la doctora, para poder generar espacios de educación. Y claro, y también tenemos que ver estos espacios muchas veces violentos, vulnerados por digamos, las necesidades básicas no satisfechas, en situaciones que son infrahumanas muchas veces, de vida cotidiana. Y bueno, hay que trabajar con las violencias que pueden generar otras violencias. Generalmente no es una sola violencia. Este caso que sale a la luz es un caso que es un ataque sexual, pero en realidad lo que también nosotros vemos en forma cotidiana son los crónicos, el abuso que no deja marcas, y en este sentido, por eso hay que trabajar con la comunidad para que se pueda llegar a la denuncia, a la información al sistema judicial o a la policía, para que nos comprometamos como ciudadanos y como profesionales frente a la temática. Una cosa en salud nomás es que no nos olvidemos del aborto no punible en aquellas mujeres o niñas menárquicas que digamos, que tienen un embarazo producto de una violación, siempre y cuando ellas accedan con un abordaje obviamente psicológico, con que estén acompañadas y que decidan interrumpir ese embarazo, que bueno, que tienen acceso al aborto no punible, y esto es importante que se informe a la comunidad. Igual los abusos a personas discapacitadas, ¿no? Que se ve seguro, mucho. Seguro. Sí.
Y otra cosa que no nos olvidemos de los NN, la trata de personas, que es una realidad, y en nuestra provincia en estos días se hicieron reuniones en Concepción del Uruguay, fue hace 2 días atrás, hoy o ayer, sobre trata, y se viene trabajando, pero es importante que se siga trabajando, porque las víctimas, yo en el norte de la provincia, trabajando en un hospital, vi víctimas de 13 años, y ella me contaba cómo otras niñas estaban en situaciones, en ranchos, encerradas, en zona limítrofe de la provincia, son NN. Esas nunca nadie las fue a buscar. Entonces, nosotros tenemos que seguir, tenemos que hablar, por más que moleste, por más, como a mí hace poco me dijo una funcionaria, déjalo del protocolo, eso ahora no nos importa. No. Entonces a mí por dentro me empezó a hacer algo, y más allá, por eso yo por ahí con esa persona usar la palabra militancia, es como que no pueden entender por qué cuando uno ve víctimas se sigue comprometiendo. Y lo mismo nos pasa a todos los equipos, y nos tenemos que cuidar también como equipos, porque si no nos quemamos, y esa es la gran verdad. Y frente a esta cuestión de ignorar o de no aceptar que se trabaje en políticas sanitarias, hay que poner un freno también a esto, hay que rebelarse. Así que bueno, ese es por lo menos el aporte, no sé si algo uno quiere. Bueno. Yo, la verdad es que siempre como temas importantes, candentes, pasionales, pero que tenemos que hablar. Esa es la propuesta de este programa, Vínculos, de poder sacar la tierra debajo de la alfombra, ponerla al tapete, investigar, dar herramientas para que las personas, porque a veces, como vos decís, las NN, hay gente que te embauca, por así decirlo, que te lleva, digamos, te envuelve, porque por algo desaparecen estas personas, y tal vez no desde la violencia, sino que son llevadas por mentiras, por situaciones. También tenemos que alertar a las mujeres. También propongo en la cuestión de la educación sexual en los colegios, desde los jardines de infantes, porque es sumamente importante la prevención, el saber, el autocuidado del cuerpo, que nadie lo puede tocar, que somos personas que no debemos dejarnos tocar, y transmitir esto para los niños y las niñas. Vamos a tener que ir a una nueva pausa, tema musical, y después vamos a ir dando un resumen y unas conclusiones amenas. Bueno, volvemos de la pausa, y a mí se me genera como una pregunta así, capaz que, digamos, social, una pregunta interna, ¿no? Si el hombre por naturaleza es violento. Bueno, chicas, qué pregunta. ¿No? Pero que es como que siento, digo, el hombre por naturaleza, porque por un lado tenemos la parte instintiva, digamos, y por el otro lado la parte racional. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿No? ¿Qué nos pasa a veces? Mira, a ver, si por el hombre vos te referís al género masculino, no, o a la humanidad. A la humanidad en sí, ¿no? Por cómo estamos estamos viviendo en esta sociedad así tan. Sí. Bueno, alguien como Freud, por ejemplo, inicio del siglo XX, te hubiese dicho que los seres humanos tenemos tanto una pulsión de vida como otra de muerte, ¿no? Entonces, tanto lo que nos lleva a lo amoroso, a lo vital, a lo creativo, como lo que nos lleva a lo destructivo. Y en esto de asimilarnos a la cultura o a culturizarnos, modulamos en la pulsión de muerte y desarrollamos lo otro, ¿no? Ahora, yo, siglo XXI, y con lo que nos toca vivir, digo, la verdad que la violencia es una conducta aprendida. Y hay personas que se van formando, y desde muy temprana edad, en contextos muy violentos, ¿no? Y no solamente pienso en el golpe, en lo físico. Realmente hay hijos que no son amados, hay hijos que son muy maltratados, desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo verbal, son agredidos con insultos, ¿no? Esto lo vemos cotidianamente en la calle. También lo vemos en los niños que aparecen
con severas lesiones en los hospitales, en los abandonados, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que no estamos cuidando la cría, digo eso, yo, ¿no? Bueno, eso es aprendido, ¿no? La violencia que se mama en una familia donde un hombre le pega a una mujer, los adultos a los niños o a los viejos, pero a la vez también vemos comportamientos violentos en el tránsito, en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, estamos atravesados por una violencia. La televisión, si yo siempre cuento esto, cuando los psicólogos en los años 80 advertíamos de que los niños estaban mirando dibujitos animados con contenidos que eran violentos, era mucha lucha, armas y demás, decíamos, bueno, ¿quién sabe cuál va a ser la conducta aprendida? Bueno, y ahora esos niños que a nosotros nos preocupaban son los papás de niños hoy, y entonces esto ya se aprendió, ya se vio, se reproduce y se multiplica como comportamiento social, ¿no? Hay mucha violencia en la sociedad. Y cuán importante es el tema de los medios, como ya que lo hablás, los medios en general, desde los radiales, la televisión, internet, ¿no? Que lamentablemente uno puede entrar y ver claro, bueno, cualquier cosa, y los niños no están tampoco amparados por los padres, en este caso, digamos, de poder ver violencia. Sí, hay muchos factores. De pronto, bueno, los medios son el reflejo, o sea, ellos muestran una realidad, la realidad, digamos así, ¿no? Con mayor o menor veracidad, pero bueno, es lo que muestran. Pero también el horario de protección al menor es como que ya no existe, por más que formalmente exista, ¿no? Es decir, los niños están expuestos a palabras, a escenas, a contenidos que no son para los niños, no deberían serlo, ¿no? Sería comenzar por ahí, digamos, por cómo revertimos todo esto que estamos hablando, comenzar con esto. Bueno, No, y las violencias de la vida moderna, esto del continuo exposición a dispositivos, esto está comprobado que altera las conductas, del no esperar, nosotros, no voy a hablar de mí, pero esperamos para ver un dibujito animado a las 5 de la tarde, los pibes con un botón que aprietan y digamos la intolerancia, la frustración que presentan los niños frente a los no. Es verdad. Y esto está haciendo, genera síntomas, genera berrinche, genera malestar, y en esto hay que trabajar sobre las nuevas violencias de la vida moderna también. Mira, interesante lo que vos planteás. Esto del no, que es la puesta de los límites. Hoy en día hay todo un fenómeno en los padres jóvenes que creen que decir no y poner límite a los hijos es ser malos padres. Y hay una concepción bastante equivocada que es que hay que ser más amigos que padres, y esto habla de una irresponsabilidad bastante importante en la crianza, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante decirle que no a un chico? Y no por el no mismo, sino no, ahora no, después sí, ahora no comes un chocolatín porque es la hora de comer, pero después sí, ahora no haces tal cosa porque no es lo correcto, no es el momento. Es decir, todo esto que significa límite, porque el límite es lo que va estructurando psíquicamente a un ser humano en formación para después acatar la norma, la regla, la ley. Todo esto que también le vamos enseñando cuando el papá estaciona en un garage, pasa un semáforo en rojo, y así una larga sucesión de ejemplos de transgresión. Después tenemos el transgresor, pero también tenemos el que incumple y transgrede toda regla y toda ley, ¿no? Y ahí tenemos también la delincuencia, ¿no? Exacto. Y qué importante es creer en la justicia, ¿no? Creer en la justicia, que la justicia nos ampare. Pido para decir algo respecto a los derechos. Fuera de todo, comparto las reflexiones que se han hecho, pero también tenemos que pensarlo a la inversa. Estamos en el siglo XXI, la humanidad tiene una historia de conquista de derechos y hablamos de los derechos de los niños recién a finales del siglo XX, digamos, la Convención de los Derechos del Niño es de la segunda mitad del siglo XX. Las mujeres conquistaron igualdad de derechos recién en el siglo XX, es decir, derechos
políticos, derechos de patria potestad compartida, derechos bueno, hoy ya no se llama patria potestad, se llama responsabilidad parental, pero es decir, la evolución de derechos de la humanidad ha sido muy importante. Antes a los niños no se les creía. Hoy cuando el niño revela a un docente, a una tía, aunque sea en un juego, un abuso, se le presta más atención. Es decir, hay todo un aspecto positivo que tiene este mundo de comunicación, este mundo de evolución de derechos, de conquistas de derechos que a veces han costado sangre a la humanidad, que tenemos que ver como bueno. Y muchos de los padecimientos de las mujeres hoy, de los femicidios, las violencias de los niños, de los abusos, hoy los podemos hablar como sociedad y eso es bueno, eso revela que también hemos crecido, hemos madurado en conquista de derechos y que nos falta un montón, pero muchas de las cosas que hoy estamos hablando nosotros en una mesa donde hay dos varones, 4 mujeres, era imposible imaginar a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX. Y ni hablar que no había denuncias de abuso contra niños a mediados del siglo XX, porque a los niños no se les creía, los niños no decían la verdad, los niños mentían, es decir, la sociedad estaba formateada para que el niño era un ser que no tenía voz. Hoy el niño tiene voz en los procesos judiciales, debe ser escuchado por los jueces, dice la Convención, y hoy nosotros lo estamos poniendo en práctica. Entonces quiero dar esta visión que tiene una visión positiva dentro de todo lo que yo comparto. Yo comparto lo que ustedes ven, los déficits de esta sociedad, las violencias que existen por situaciones socioeconómicas, culturales muchas veces, porque hay más pobreza cultural que de alimento que material. Muchas veces las familias tienen acceso a bienes, pero mal invierten porque hay una pobreza estructural. Eso lo tenemos en la Argentina y lo vamos a tener que ir superando. Y el mito de derrocar, ¿no? Que porque es tu mamá o tu papá te tiene que amar, o te ama, o no te puede hacer daño, o porque es tu tío, porque es el maestro, ¿no? Eso es un gran mito que hay que derrocar. Deja la función de padre o madre, en el caso. Y o sea, en el caso de la violación deja su función, su rol de padre. Lo mismo las mujeres abusadoras, también tenemos víctimas exactamente. De mujeres. Bueno, tenemos que ir, se nos va el tiempo. Sí, te dejo. Sí, dale. Es muy importante. Bueno, mira, la verdad que esto que voy a decir ahora viene justo con todo lo que hemos estado hablando esta noche. Tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Bien. Y yo siempre aclaro, no es que las mujeres creamos que tenemos derechos humanos aparte, especiales, ¿no? Son los derechos humanos. Lo que pasa es que en las mujeres hay una larga historia de vulneración de los derechos, ¿no? Bueno, de derechos humanos de las mujeres vamos a estar hablando el lunes. Este lunes próximo en la sala Mayo. Vienen funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y puntualmente la doctora María Aurora García, que es directora nacional de Asuntos Jurídicos. Bien. Bueno, la disertación va a tener que ver con esto, y luego vamos a tener la posibilidad de tener un debate. Y no es únicamente para mujeres. Casualmente nos encantaría que esté lleno de hombres. Sería bueno, ¿no? Después les cuento. Bueno. Comienza a las 9 de la mañana. La entrada es libre. Bien. Para todo público. Bueno, esperamos contar con funcionarios provinciales, municipales, la policía, colegios profesionales, facultades. Es decir, hemos tratado de abarcar asociaciones civiles, ONGs, seguramente me estoy olvidando, las fuerzas de seguridad, seguramente debe haber más que me estoy olvidando, pero bueno, digamos que el espectro que quisimos abarcar fue bastante amplio, porque nos parece importante charlar estos temas. Importante salir de la ignorancia y conocer nuestros derechos, o sea, nuestros derechos como mujeres, los derechos de los niños, los derechos como sociedad. Mira, de lo que dijimos hoy,
una mujer golpeada, una mujer abusada, una mujer violada, una mujer que no puede gozar de su libertad, de sus derechos sexuales y reproductivos y decidir sobre su cuerpo, si quiere tener un hijo o no, cuántos hijos quiere tener, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya tenés un puñado muy importante de derechos de las mujeres que no están siendo respetados, ¿no? Y la lista es larguísima, qué sé yo, los sociales, los políticos, los económicos, todos. Por igual trabajo, igual remuneración, y así seguimos con los derechos, de manera que bueno, será como puntapié inicial y ojalá que podamos hablar muchas veces más de estas cuestiones. Que la sociedad pueda llegarse a ese lugar. Entonces, sí, Sala Mayo. La Sala Mayo, el lunes a partir de las 9 de la mañana, calculamos que hasta las 13 horas va a estar este panel, esta disertante, y luego vamos a interactuar. Nos han planteado que probablemente haya algún taller para retrabajar los conceptos. Perfecto. Así que bueno, esperamos a todos los que estén interesados. Muchas gracias, Graciela. Siempre es un aporte importante y me encanta tenerte. Bueno, en las muchas mesas. gracias a vos. Gracias. Romina, ¿querés dejar alguna conclusión, algún mensaje para la audiencia? No, que el que silencia es cómplice y que es nuestra obligación, más allá de como ciudadanos o profesionales, como seres humanos, cuidar los niños y cuidar que tengan la mejor infancia y ayudar en estos procesos, acompañar desde nuestros ámbitos. Y en esto es importante el compromiso y más allá de lo que hagamos. No callar. No callar. Muchas gracias, Romina, compañera de trabajo. Bueno, yo les agradezco a ustedes como medio de comunicación que contribuyan a poner en la agenda estos temas. Me parece que los tenemos que charlar en la mesa de la casa, los tenemos que charlar en las escuelas, en la función pública y en los medios de comunicación que llegan a una cantidad indeterminada de personas y tienen que estar en la agenda argentina. Muchísimas gracias también, doctora, un gran aporte. La mesa de mujeres fuertes, comprometidas, nos ha honrado el día de la fecha.